Estás escuchando Miradas del Sur, el primer podcast ecofeminista latinoamericano hecho por Juventudes, una producción de Latinas por el Clima. En este episodio queremos dar espacio a una voz joven, valiente y profundamente enraizada con la defensa de los territorios y las aguas del Magdalena Medio. ¿Qué significa cuidar un río cuando ese río está amenazado por el extractivismo? ¿Qué implica ser joven, mujer y defensora del territorio en un país donde proteger la vida puede costarte la tranquilidad, el hogar o incluso la seguridad? ¿Cómo se construye resistencia desde la pesca artesanal, desde los humedales, desde la relación cotidiana con el agua? ¿Y qué pasa cuando las juventudes deciden no callar frente a un modelo que convierte los territorios en zonas de sacrificio? Porque defender la vida no es solo protestar, es cuidar, habitar, sembrar conciencia, organizarse y sostener el territorio todos los días. Relájense, pónganse cómodos, enciendan sus audífonos o suban el volumen. Hoy nos acompaña Yubelis Morales, una joven cuidadora y defensora del río Magdalena de 24 años, nacida y criada en Puerto Vilches, Santander, y parte de la comunidad de pescadores y pescadoras artesanales del Valle Medio del Magdalena. Yuve se ha destacado por su compromiso con el cuidado de los ecosistemas, donde las comunidades pesqueras sueñan, trabajan y resisten. Desde muy joven entendió que proteger el río es también proteger la cultura, la memoria y la soberanía de su pueblo. En este episodio nos trasladamos hasta las orillas del río más importante de Colombia, desde el corazón del Magdalena Medio, con nuestra querida Yubelis Morales. Bienvenidas nuevamente a Miradas del Sur. Estamos muy contentas de reencontrarnos en este espacio donde las juventudes tomamos la palabra. En el episodio de hoy nos acompaña Yuve Morales, una joven cuidadora y defensora del río Magdalena de 24 años, nacida y criada en el puerto Wilches, Santander, y parte de la comunidad de pescadores y pescadoras artesanales del Valle Medio del Magdalena, en Colombia. Yubelis se ha destacado por su compromiso en el cuidado de los ecosistemas, donde las comunidades pesqueras sueñan, trabajan y resisten. Desde muy joven entendió que proteger el río es también proteger la cultura, la memoria y la soberanía de su pueblo. Desde el año 2019 se sumó activamente a la lucha contra el fracking en su territorio, enfrentando la amenaza de esta técnica impulsada por grandes empresas extractivas. Hoy hace parte de la coordinación de la Alianza Colombia Libre de Fracking, articulando esfuerzos comunitarios, juveniles y ambientales a nivel nacional. Además, Juve es coordinadora nacional de la Red Joven del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, impulsando desde las juventudes una transición justa que no sacrifique territorios ni comunidades. Su liderazgo también se expresa en espacios de justicia y participación. Es jueza del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza GARN, integrante de la Red de Mujeres por la Justicia Climática, y fue consejera de Juventudes del municipio de Puerto Wilches entre el 2021 y 2025, elegida por voto popular. Desde estos espacios, Juve ha tejido puentes entre lo comunitario, lo político y lo ambiental, demostrando que las juventudes no solo resisten, sino que también construyen propuestas para un futuro con dignidad. Su camino nos muestra que cuidar el agua es un acto político, que defender el territorio es un acto de amor y que la lucha ambiental también es una lucha por la vida, por las mujeres y por las generaciones que vienen. Hoy queremos escuchar su historia, sus aprendizajes, sus desafíos y sus sueños. Así que, sin más preámbulos, les damos la bienvenida a este nuevo viaje por los territorios, las memorias y las resistencias del sur. Bienvenida, Juve, a Miradas del Sur. Estamos seguras de que su liderazgo y territorio nos van a dejar muchas enseñanzas hoy. Así que, sin más preámbulos, les damos paso a la séptima unidad de nuestro podcast. Pónganse cómodos que arranca este viaje de saberes y resistencia. Entonces, bienvenida Yubelis, qué alegría tenerte en este espacio de Miradas del Sur, en nuestro séptimo capítulo. ¿Cómo estás y dónde te encuentras ahora? Hola chicas y chicos, mi nombre es Yubelis Natalia Morales, soy colombiana y hago parte del movimiento antifracking en Colombia. Yubelis, antes que nada, hicimos una breve presentación de ti antes de empezar el capítulo sobre la vía del río, etcétera, pero nos gustaría que puedas presentarte tú más a profundidad a la audiencia. ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Y cuál es tu relación con la justicia climática? Mi nombre es Yubelis, pero me gusta que me digan Yuve realmente.
Como ya dije, soy colombiana y pertenezco a la lucha contra el fracking, pero siempre digo que más que la lucha contra el fracking, yo hago parte de la lucha por la vida, ¿no? Vivo en el valle medio del río Magdalena, que está en la ribera del río Magdalena, que es el río más grande e importante de Colombia. Me he declarado siempre una cuidadora del río, y siempre digo que soy una persona hija del río. En este momento me definiría a mí misma como una joven que está luchando por la justicia climática desde su lado de la orilla. Tengo una fuerte relación con la justicia climática cuando esta tiene que ver con justicia de género y justicia energética. De este lado del río, por supuesto, reprochamos y rechazamos la extracción hidrocarburífera, por eso nosotras luchamos por la vida y siempre en contra de todo aquello que la amenace. Gracias, Jovelis, por presentarte y entregarnos este inmenso trabajo tan relevante. Y ahora, sin más que agregar, empecemos con toda la entrevista que tenemos preparada para ti. Juve, mencionas que proteger el río es proteger la memoria y la cultura. ¿Cómo ha transformado tu identidad al crecer en Puerto Wilches y ver el río no como un recurso, sino como parte de tu propia familia? Eso es muy importante porque para la comunidad de pescadores artesanales, que es la comunidad de la cual yo soy pertenezco y también en mi comunidad identitaria, el río no es un recurso, no es algo que se pueda tomar, ¿no? Que se pueda extraer porque lo que sea, necesitamos los minerales, el petróleo, el gas. No, nunca, sino más bien una mirada real sobre lo que el agua representa en la vida de las comunidades y de la misma humanidad. Siempre decimos que nosotras no estamos aparte de la naturaleza, somos parte de ella y eso siempre nos ha llevado a intentar y cada vez más y con más fuerza vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Y nuestra naturaleza más cercana es el río. Para nosotros el río no es una cosa porque no es un recurso, no es un hecho aislado, somos columna vertebral y somos identidad cultural. La gente de río nos hacemos llamar ribereños, somos especiales dentro de lo que hay que ser especiales, porque vivimos justamente en armonía con el río, ¿no? Siempre para nosotras el río es una madre, no es una cosa ni es un recurso y uno a la madre simplemente no la puede explotar ni la puede vender y menos se le puede contaminar. Bueno, Juve, yo te conozco por la beca de Climate Justice Squad, donde he tenido el gran privilegio de poder hablar contigo, de poder escucharte en cada vez que estamos conversando. Y tú hablas mucho de esta idea, de esta conexión de que el río, la naturaleza, es una identidad cultural, pero también yo he sentido que tú hablas mucho de reivindicar el sentir en la lucha contra la crisis medioambiental que estamos viviendo. También sé de que tú hablas mucho de la idea de, em, de sentir, de apreciar las emociones que nosotras estamos viviendo, entre otras cosas. Y me gustaría saber cómo tu activismo o defensoría y la conexión de la naturaleza te ha ayudado a sanar y a entender también que cuidar de ti misma, cuidar de la naturaleza es también un acto de resistencia política. ¿Cómo lo relacionas esas dos cosas? Lo que pasa es que a nosotras a veces suena muy extenso decir sistema, ¿no? El sistema. Más bien a nosotras la industria nos ha hecho pensar que estar cansadas es la naturalización del trabajo, ¿no? Si tú estás descansado o no haces nada o eres una buena para nada, una floja o bueno, el término que le queramos poner, entonces se naturaliza el estar cansado, ¿no? Entonces imagínate, yo soy de una región, de la región del Magdalena Medio, en donde la vida es un carnaval, es una alegría, no es que nos andemos riendo todo el tiempo, pero creo que entendemos los tiempos del río. Nosotras siempre decimos que los tiempos del río son esos. A veces son calmados, pero siempre están en movimiento. Nosotras somos defensoras, cuidadoras, activistas, como nos queramos llamar a nosotras mismas y sobre todo como nos reconozcamos. Y muchas veces en varios círculos escuchamos, estoy cansada, estoy agotada, no puedo más, esto me abruma, ¿no?
Y a veces nos lo decimos a nosotras mismas porque es difícil reconocer que estás cansada y que quieres parar cuando tu lucha es la defensa por la vida, porque la vida nunca para. Pero también es cierto que la vida, aunque no se detenga, tiene pausas y tiene descansos. Una simplemente tiene que entender que así como una es fuerza de la naturaleza, también es pasividad para la naturaleza. No se puede pretender estar todo el tiempo al 1000% y dándola toda y mientras una se está derrumbando por dentro. Siempre digo que nosotras hacemos parte de las luchas, de todas las luchas que tenemos, de las luchas personales, de las luchas identitarias, de las luchas de género, de las luchas ambientales, de las luchas anti-extractivistas. Nosotras estamos ahí y nos marca a nosotras mismas, nos toca el pecho, nos toca el alma y nos toca el sentimiento, porque eso hace parte de nuestras pasiones. Si a nosotras no nos moviera la lucha y no sintiéramos nosotras dolor cuando se maltrata la naturaleza, ¿qué sería de nosotras dentro de las luchas? Yo creo que asimismo debemos repensarnos cómo es que es necesario el cansancio, cómo es que es necesario, perdón, el descanso, cómo es que el cansancio está tan naturalizado y cómo es que nosotras a veces simplemente no podemos parar. Yo quiero cerrar esta parte diciendo que yo personalmente entendí que el descanso es necesario y que no significa necesariamente quedarme quieta. Cuando yo descanso no estoy solamente acostada en una cama o en una hamaca o en un sofá y si así fuera no habría ningún problema. Más bien yo entendí que el descanso para mí es dejarme a mí también ser dentro de las luchas, es sentir lo que se siente cuando se ve la contaminación, es sentir la rabia que uno siente cuando hay una injusticia, es sentir el ahogo que uno siente cuando ve que sus derechos están siendo maltratados. A veces no somos conscientes de esto porque todo el mundo nos dice, son líderes, son lideresas, son muy grandes, son muy fuertes y uno se pregunta, ¿tengo derecho a descansar? ¿Tengo derecho a no preocuparme? O definitivamente por ser líder y lideresa perdí cualquier derecho de tomar un descanso súper necesario en la vida. Entonces yo siempre estoy diciendo que es necesario y yo reivindico los espacios de cuidado y descanso dentro de las colectividades. Tenemos que pensarnos a nosotras mismas como un sujeto, como naturaleza, como parte de, siempre incluida en algo que necesita en cierto momento descansar y cuidarse. Sí, bueno, y antes de ir a la otra pregunta, como agregar un poco de que la idea del no descanso y de producir tanto es algo como muy capitalista, es como muy es muy como de producir, de que, que las personas somos como un insumo más para un sistema, por decirlo así. Entonces, es muy necesario también aprender de que la naturaleza nos enseña de que se necesita pausa. Se necesita pausa para que caiga la hoja en la tierra, se necesita tiempo para que después se convierta en abono. Hay muchos procesos que van y vienen, así que creo que es algo muy necesario, en especial si hablamos como dentro de los ecofeminismos, dentro de la idea em, del cuerpo también, como también el cuerpo necesita descanso. Que es súper importante lo que acabas de decirnos, Yu. Pero también tenemos en cuenta que todo este trabajo que se hace en territorio también lo vamos enlazando con congresos, participaciones internacionales, locales, nacionales, y que también a veces llegan a ser bastante abrumantes, pero también son lugares importantes que debemos ocupar, ¿no? Y creo que después ya encontramos como nuestro descanso cuando ya asumimos o damos esos roles importantes en estos puntos y, y eso también ya es soltar, ¿no? O sea, di mi participación y suelto con tal participación en algún panel o lo que sea. Entonces, en cuanto teníamos en cuenta de que tuviste una intervención ante el Congreso y hablaste de cómo nos han vendido estos espejitos, entre comillas, a cambio de nuestra riqueza hídrica. Entonces, dentro de este mismo punto, ¿cuáles son las mayores mentiras que el modelo extractivista que tú crees
le está vendiendo hoy a las juventudes rurales de Colombia y también de todo el mundo, ¿no? Nosotras nos pasa en mi región que tenemos la desfortuna de tener petróleo y gas en el subsuelo, ¿no? Y digo la desfortuna porque lastimosamente uno no se puede sentir rica y afortunada cuando en su territorio alguien dice, hay petróleo, hay gas. Porque con esto viene la idea de una noción de desarrollo, ¿no? Ustedes son una comunidad pobre, una comunidad que necesita y una comunidad que tiene un problema. Entonces llegan a las juventudes primero, porque las juventudes tenemos el derecho a pensar en nosotras mismas, a pensar en un futuro venidero para nosotras mismas. Y las juventudes tenemos derecho a ser juventudes que deciden sobre su vida. Esa es la realidad absoluta. Lo que nosotras como juventudes no permitimos es la venta de nuestro territorio como si siempre se suponiera nuestro territorio a la venta. Es el que alguien quiera comprar tu territorio sin siquiera preguntarte si está a la venta, si tú quieres, si te interesa o qué mecanismos de participación real existen para cuando algo está en venta. A mí me pasa en Colombia, en esta geografía en la que me encuentro, que del desarrollo a la desilusión absoluta solo hay un paso, ¿no? Porque una no conoce realmente qué es el desarrollo. ¿Desarrollo de qué? ¿De quién? ¿Y cuándo es que uno se va a desarrollar, no? Sobre todo porque uno le dicen que el desarrollo es vivir bien. Y yo digo, en mi comunidad estamos súper desarrollados desde hace muchísimos años. Yo vivo muy bien en mi comunidad. Entonces le preguntan a otros jóvenes, ¿usted quiere el desarrollo? Y les muestran ciudades europeas, ¿saben? Como servicios de el primer mundo, muy entre comillas, y una vida que aquí no cabe. Nosotros no somos Europa, no somos la nación tal de otro país, nosotros somos nosotros mismos. Tenemos un ecuatorio gigante, vivimos en esta tierra que está bañada de agua. Todos los días nos despertamos con un cielo azul y nos acostamos con un ocaso naranja. Todos los días tenemos sueños, tenemos ganas de vivir, todos los días comemos nuestra propia comida y todos los días nos acostamos con la certeza de que habrá un mañana. Ese es el desarrollo que nosotros tenemos en nuestras comunidades. No los carros último modelo y las motos más valoradas y un montón de cosas que realmente yo me pregunto como, ajá, la noción del desarrollo le entra a las juventudes porque es la esperanza de vivir mejor, pero vivir mejor a costa de un pasado doloroso, de guerras, de conflictos, de violencia exacerbada, pero sobre todo de indiferencia. Cuando a una juventud rural en Colombia le dicen el desarrollo incluso es vivir bien, pero no le dicen el desarrollo es vivir en paz. Ahí se rompe un eslabón, porque no es el desarrollo que necesitamos, es el desarrollo que nos imponen, el que creen que nosotros queremos. Y eso no es desarrollo, eso es otra mentira del capitalismo y del sistema. Nos dicen que vivir bien es tener acceso a todo. Y tener acceso a todo en este país también significa tener dinero. Pero no nos dicen que ese dinero históricamente ha costado la vida y las luchas de muchas personas de este territorio. Incluso jóvenes como yo fueron entregados a la guerra vilmente y asesinados sin nombre. Para ninguno de nosotros ese desarrollo que nos prometen estaría cimentado con las vidas de nuestros compañeros. Para nosotros el desarrollo podría ser, por ejemplo, que nuestra historia no se siga escribiendo en sangre, que el desarrollo no nos cueste la vida, que el desarrollo no nos cueste la naturaleza, que no nos cueste un río, que no nos cueste nuestra vida misma. A veces a las juventudes rurales se nos meten como por las endijas, ¿no? Por los huequitos, por todas las necesidades. Y cuando uno se empieza a preguntar históricamente por qué en esta región tenemos tantas necesidades, hacemos clic y empezamos a buscar nuestra propia historia. La riqueza que existe hoy
el desarrollo, muy entre comillas, que tiene hoy una nación, ha venido de acá, de esta región, de la región del río, de las entrañas de la tierra. Ha venido del petróleo que se han robado, ha venido del gas que han extraído, ha venido de la vida que han asesinado y apagado. Ese es el desarrollo que tiene la gente ahorita. Contrario fuera si nosotros nos desarrolláramos como nosotros quisiéramos, porque no es como si tuvieras que escoger entre la noción del desarrollo y tu propia vida, o la noción del desarrollo y tu comunidad, o la noción del desarrollo y el río, porque cuando uno tiene que escoger ese tipo de cosas, se está perdiendo la libertad de elegir. Y cuando uno no puede elegir, no hay desarrollo que valga. Acuerdo con lo que dices al final, como aquí nosotros lo vemos, por ejemplo, con la idea de todas las naciones que están empezando a debatir entre ellas por temas de petróleo, combustibles fósiles, de que vamos a hacer una guerra acá y vamos a impactar ciertos países y vamos a hacer genocidios en otros. em, y todo bajo intereses de la idea de un desarrollo para unos pocos, y al final es, como tú dices, un desarrollo manchado de sangre. Finalmente la gente no puede vivir en paz. O sea, ¿cómo puedes tener paz realmente si sabes de que, no sé, la tecnología que tú estás consumiendo finalmente va a enriquecer un bolsillo de unos pocos y vas a ver a comunidades sufriendo? Está el concepto aquí en Latinoamérica de las zonas de sacrificio, por ejemplo. ¿Cuántas zonas vamos a tener que seguir sacrificando para poder hacer el desarrollo de unos pocos? Y bueno, yo sé que tú eres coordinadora de la Red Joven del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que busca la idea también de empezar a darle un poco más de poder a estos países, entre comillas, del sur, donde buscan una transición energética justa y un desarrollo que sea justo para los países que siempre han sido explotados. Y ahí nos vamos a ver nosotras en la conferencia de Santa Marta. Em, ¿Cómo imaginas tú que sería entonces una transición energética que sea realmente justa para las comunidades pesqueras como la tuya o las comunidades latinoamericanas, y no una simple idea como esta idea como de pintada verde, de que todo es como tan lindo y tan natural, entre otras cosas que el capitalismo normalmente nos entrega? Siempre que hablo de transición energética, yo digo que le hacen falta como pedazos, ¿no? Porque nosotras acá no hablamos de una sola transición, hablamos de transiciones con S. Y esto, un ejemplo muy claro es la región en la que yo vivo. La región en la que yo vivo, muchos historiadores parten de la noción del desarrollo a partir de la bonanza del petróleo, ¿no? Entonces nos dicen, hay que hacer la transición ahora, hay que hacer la transición y no sé qué y tal. Y la gente entra en pánico. Es como, ¿cómo así? Aparte, porque tenemos mucha desinformación y porque los miedos recorren más rápido que el derecho a elegir. Entonces nos dicen, vamos a hacer la transición energética. ¿Qué significa la transición energética? ¿Qué es la transición energética? No es cambiar el modelo, reemplazarlo. Nunca hay un verbo concreto. Reemplazar, transitar, remover, cambiar, mirar, virar. Hay una cantidad. Y el resto se queda un poco mudo porque no has mencionado, ¿no? Entonces decimos, tenemos derecho a transicionar, que vamos a transicionar, no vamos a transicionar la energía. ¿Qué tipo de energía? No, la energía fósil. ¿Con qué la vamos a sustituir? Es un gran error. No la vamos a sustituir con paneles solares, con energía eólica, con todos los tipos de energía que existen. Y entonces ahí volvemos al problema. Nosotras no estamos cambiando, nosotras solo estamos sustituyendo y nunca estamos sustituyendo el pensamiento del consumo, consumo, consumo y consumo que tenemos aquí en la mente, ¿no? Entonces no nos imaginamos una vida posible en la que no sea esta vida, ¿sí? Porque no queremos cambiar, solo queremos transicionar, queremos hacer la transición de un lugar a otro,
pero ni siquiera sin movernos, solamente estando ahí, prendiendo o encendiendo un foco, abriendo una llave y mirando cómo se sigue entonces sustrayendo siempre de la naturaleza lo que se necesita. Creo que ese es uno de los peligros más grandes a los que nos enfrentamos quienes hablamos de transición energética justa, territorial y social, porque incluso lo financiero hace parte de la transición. Yo siempre digo que no, a veces no necesitamos ni siquiera transitar, solo cambiar las cosas, ¿no? Si nosotros cambiamos nuestra matriz energética alrededor del consumo, las cosas serían distintas, porque las grandes empresas y todos los gobiernos no estarían como locos, unos negando el cambio climático, otros diciendo que se necesitan poner 400.000 hectáreas de paneles solares en el Amazonas para sustituir cualquier cosa, otros diciendo que no nos alcanzó la tierra, sino que ahora tenemos que ir al mar a poner cientos y miles de generadores para energía eólica, y siempre estamos volviendo el problema un poco más grande, ¿no? Porque a eso le llamamos entonces extractivismo verde. Muchas comunidades no están de acuerdo con esto porque se basan en un principio de sostenibilidad y sustentabilidad. Nosotros somos sustentables porque no pensamos solamente en la necesidad inmediata y absoluta, porque cambiamos nuestro pensamiento también, porque no necesitamos 400.000 voltios de energía, me estoy inventando, para sostener nuestra casa, sino capaz y un cuarto de eso. Y entonces cuando hablamos de esto con los sabios y las sabias, expertos en cambio climático se alarman, ¿no? Porque dicen, ¿y entonces qué pretenden? Volver a las cavernas, y todo el mundo entra en pánico. Nosotros, no solamente desde el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, la misma conferencia, que es la primera conferencia en su tipo sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, planteamos no solamente la transición, sino el cambio nuestro también, nuestro cambio de modelo. No es solamente pensar en el consumo energético, es pensar en la utilización de la energía, es pensar en la misma energía, en cómo nosotras hacemos parte de esas transiciones, en cómo en las regiones donde al parecer su historia se le atribuye la industria hidrocarburífera, puede reescribir su propia historia. No es solamente el consumo, no es solamente la transición energética, no es solamente la justicia climática y la justicia de género y la justicia energética, es también la justicia social, la transición social, la transición y la reconversión laboral, es pensar los mundos posibles a partir de conversaciones improbables. Eso yo creo que nos debe impulsar a hablar, entonces ahí sí, de cambios posibles en transiciones inmediatas. Ojalá no nos tome 400.000 años ver que el cambio está ahí mismito y que lo hagamos posible. Y también, con esto quiero cerrar, no se lo dejemos solamente a uno, ¿no? Porque a veces pensamos que el individuo no hace parte de, y no nos damos cuenta que cuando hablamos de energía, de cambio y de transiciones, el individuo hace parte de una comunidad, cual sea. Si usted vive solo en una finca a 400 kilómetros de distancia de ahora otra persona, más probable, usted hace parte de una comunidad, hace parte de la comunidad de este planeta y de la gente que día con día quiere seguir viviendo de la manera en la que está viviendo ahora. Y eso no está mal. Que algo ligado a lo de la transición de la que estabas hablando un poco. El tema de las juventudes también creo que ya trascendemos en el sistema de edad, ¿no? Entonces también a veces como que ya pasamos quizás de ser niños a ser adolescentes, luego jóvenes, luego y todo este proceso. Pero también dentro de cada una de las posiciones que nos da un número, en este caso la edad, también creo que vamos transitando ciertos espacios o ciertos lugares con distintas personas para poder dar un mensaje. O sea, si seamos niños, estamos dando un mensaje, ¿no? Y entonces también sabemos que tú eres consejera municipal de las juventudes.
Entonces, tu transición también dentro de un municipio es como dar este sí, un consejo desde tu visión como ciudadana, tu visión como mujer, tu visión como mujer afrodescendiente y los distintos limitantes que se tiene. Entonces, ¿qué desafíos has enfrentado al llevar las demandas de la calle y del río a las instituciones, siendo mujer, joven y afrodescendiente? Siempre digo que de los desafíos nacen las oportunidades y no es porque uno a veces sea un optimista empedernido, no. Entonces, contestaré tu pregunta diciendo que hay muchos retos, más de los que uno se quisiera imaginar y muchos más a los que uno siquiera se quisiera enfrentar en este mundo en el que nos dicen que la juventud somos el futuro del país, de la nación, del pueblo, del planeta. Siempre he visto de eso. Nosotros no somos el futuro, somos el presente inmediato. Porque si nosotras no actuamos desde ya, no nos miramos a nosotras mismas dentro de una comunidad desde ya y asumimos luchas ambientales, sociales desde ya, no vamos a tener un futuro posible. No hay futuro posible que no contemple a la juventud en su presente. Yo no podría simplemente ser el futuro de un país que le está entregando todo al extractivismo, hasta el agua. Yo no puedo estar en un país que me exija a mí un futuro venidero cuando estoy teniendo problemas todos los días en mi presente para desarrollarme, para ser yo misma, para tener el derecho a defender y el derecho a decir que no quiero algo. Cuando miramos esto en un contexto más abierto de una nación que es abiertamente etnocultural y pluriétnica como lo es Colombia, y vemos que las diferencias y desigualdades se exacerban más cuando eres una mujer rural, negra, que está siendo victimizada todos los días por la institución, la cosa se acrecenta. Entonces, muchos decimos como, es ahí donde la valentía aparece y no necesariamente porque seas fuerte y no necesariamente porque resistas, porque aquí yo tampoco voy a decir que uno tiene que romantizar y naturalizar todos los días que a uno lo estén tratando mal y que uno se esté sintiendo mal y que tenga unos colapsos emocionales y mentales todos los días por no querer salir a enfrentar lo que un mundo perverso le tiene que decir a uno como si uno les preguntara, ¿no? Más bien, lo que quiero decir con esto es que es de valientes persistir también, es de valientes retirarse también, pero es aún más de valientes persistir, retirarse y seguir ahí. En nuestro municipio, en Puerto Wilches, las desigualdades no solamente están enmarcadas dentro de contextos sociales, sino culturales, sino, por ejemplo, también en contextos de género. Acá parece que cuando uno hablara de justicia climática estuviera hablando de extraterrestres venidos de otra galaxia, porque en esta no están tampoco, ¿no? Y en esta región, cuando uno pide por justicia, parece que estuviera llamando a todo el mundo, o al menos a los contrarios, a una discusión sin argumentos, solo una negociación porque sí, porque ¿cómo es posible que una mujer negra, joven, de esta región tenga tanta fuerza para enfrentarse a las mega industrias y a las multinacionales que dominan este país? Porque eso no les parece algo posible, pero yo siempre digo que es posible porque yo estoy aquí, porque he sido valiente, porque he sido perseverante, porque me he rendido muchas veces y a la mañana siguiente despierto siguiendo haciendo lo que hago, ¿no? Y yo siempre digo que tal vez yo soy tan fuerte y soy tan valiente porque tengo mucha esperanza, porque mi esperanza no es una cosa que se mida en algo, porque el río no es una cosa, porque el horizonte no es un recurso. Por eso siempre la esperanza que radica en mí es del tamaño de un río. Y los ríos no solamente se acaban cuando terminan en el mar o se esconden debajo de la tierra. Literalmente este planeta está hecho de agua. Y si nosotras no resistimos del tamaño del agua, ¿qué nos quedaría a nosotras mismas? Quiero aprovechar de agradecerte
A mí la editora de este podcast me dijo que debería agradecer al final, pero te voy a agradecer ahora a mitad casi terminando la entrevista, porque siento que siempre es muy fuerte todo lo que estás diciendo y siempre lo narras de una manera muy extraordinaria. De verdad que em, todo lo que haces resuena mucho con lo que realmente es ser una persona, lo que realmente es ser naturaleza en este mundo. Así que de verdad, muchas gracias. Em, Hablaste hace poco de cómo el extractivismo puede afectar como también en nuestras vidas. Y he escuchado y he sabido de que has hablado cómo la violencia extractivista se manifiesta físicamente también en ti. ¿Qué crees que el sistema busca quebrar emocionalmente a las mujeres que defienden el agua? Sí buscan quebrarnos y más que quebrarnos, buscan apartarnos, aislarnos. Las mujeres tenemos maneras particulares de defender y yo sé que ustedes se van a dar cuenta. Las mujeres no solamente tenemos la capacidad de gritar para ser escuchadas, a veces hablamos despacio y somos escuchadas porque nosotras no somos hombres. No tenemos que defender como hombres, no tenemos que hablar como hombres, podemos, ¿quién no puede gritar? Nosotras creo que somos el ejemplo perfecto de que a veces, sin hacer mucha bulla, se logra lo que se quiere, o incluso haciendo mucha bulla se logra aún más. Las mujeres tenemos a nuestro favor lo que más nadie tiene, y es que tenemos vida con nosotras. Las mujeres somos la fuerza misma de la naturaleza, porque las mujeres somos naturaleza. Los hombres también son naturaleza. Qué bonito que los hombres se consideren también parte de la naturaleza, ¿no? Pero nosotras, siendo parte de la naturaleza, creamos vida y no me estoy refiriendo solamente a parir. Las mujeres somos fuerza porque nos encontramos a nosotras mismas. Las mujeres somos fortaleza porque luchamos todos los días contra un sistema que no nos quiere ahí. Las mujeres somos extraordinarias porque pervivimos, subsistimos y supervivimos en escenarios en los que, según nadie quisiera estar, ¿no? Ustedes no hacen parte de esto. Las mujeres somos más de lo que nosotras creemos a veces. Y por eso no somos un buen elemento para el sistema, el capitalismo o el patriarcado cuando nos quieren en silencio. Pues somos rebeldes, somos impulsivas, somos fuertes, somos en Colombia, en mi región, decimos berracas. Berracas es fuerza, es valentía, es empeño y es perseverancia. A nosotras siempre buscan la manera de tumbarnos, ¿no? Nos dan por donde decimos, nosotros en Colombia más nos duele, porque sienten que así tal vez sea la única manera de callarnos y apartarnos, porque creen y también tienen la certeza a veces de que solas nos vamos a derrumbar, pero lo que nunca han sabido, y es un gran secreto a voces, es que las mujeres nos encontramos con otras mujeres, así no las veamos, así no sepamos dónde están. No en vano las madres en Colombia siguen buscando a sus hijas e hijos a pesar de que no lo ven hace más de 20, 30, 40 años. Las mujeres siempre estamos ahí porque siempre estamos dispuestas. El extractivismo o la mega industria extractivista, no solamente en Colombia, sino en el mundo, piensa como un hombre, ¿sí? Es manejada por hombres. A veces su manera de actuar es sencilla pero eficaz. Es, si nosotras apartamos a una mujer de otras mujeres, las vamos a callar. Si nosotras introducimos el miedo en ellas, se van a callar. Si nosotros las asesinamos, se van a callar. Pero tal como pasa con los hombres, también la industria se equivoca. Porque no nos callamos.
porque nosotras no nos morimos cuando nos asesinan, porque nacemos en otras mujeres, porque estamos en el canto de otras mujeres, en el baile de otras mujeres, en la memoria de otras mujeres, en la vida de otras mujeres. Eso me pasó a mí. Cuando a mí me hicieron ir de Colombia, de mi territorio, pensaron que yo me iba a callar y que yo iba a desaparecer porque estaba aislada, porque estaba a un océano de distancia, a un idioma de entenderme y a muchos kilómetros de encontrarme. Y resulta que no fue así. Yo me encontré en otras millones de mujeres que clamaban todos los días por justicia, porque todos los días estaban recordándome a mí y yo las estaba teniendo a ellas. Porque a veces se equivocan tanto que piensan que solamente asesinándonos nos van a callar y nosotras somos mucho más sabias. Resulta que cuando asesinan a otra mujer y nosotras vivimos ese duelo, sabemos con fortaleza que no podemos permitir que su memoria se desvanezca. Por eso aparecen los cantos, por eso aparecen los bailes, las conmemoraciones, las luchas, las vidas y los rostros de mujeres que asesinaron pero que nunca murieron. Las mujeres no morimos cuando nos asesinan, renacemos en la memoria de otras mujeres. Eso es segurísimo. Qué linda esta parte en la que dices que las mujeres revivimos, ¿no? Y mucho más cuando andamos como en comunidad. Creo que eso es lo que siempre nos va a caracterizar como poblaciones también, que tenemos una raíz bastante fuerte por nuestras ancestras. Y como quizás necesitamos, o a veces, no sé si por estar dentro del sistema o poder querer salir adelante y buscar ayuda para la comunidad, salimos de estos espacios, nos involucramos en otros y tenemos que inmiscuirnos en otros espacios que son incómodos también, tanto para nosotros como para los otros. Y dentro de este mismo punto veíamos que tú estabas un tiempo en Francia con con una gran iniciativa que es Marianne. Y entonces, ¿qué aprendiste sobre la solidaridad internacional y qué le dirías a otros jóvenes que hoy sienten que deben abandonar sus territorios para salvar su vida? Yo estuve en Marianne. De hecho, creo que esta semana es como la quinta vez que me preguntan por Marianne y siempre me alegra mucho contar que Marianne me salvó la vida. Las mujeres, yo, dentro de todas las mujeres, somos muy tercas, ¿sí? Muy, la lucha se vive, se siente, se, se sacrifica también, ¿no? Y hay este dicho que yo ya no comparto, que es que uno muere en la lucha. Resulta que no. Digo, María, me di cuenta que yo no me quiero morir en la lucha, que yo quiero vivir en la lucha, que yo no necesito morir por una lucha, porque la lucha me necesita a mi vida. Porque si yo defiendo la naturaleza, ¿cómo es posible que yo misma esté diciendo que me tienen que matar antes que sacarme de este territorio? ¿Sí? ¿Cómo es posible que yo misma esté intentando traicionar lo que a mí me hace ser quien yo soy? Yo lucho por la vida. ¿Cómo yo puedo permitir que la mía se apague? En la región, no solamente en Colombia, cada vez desmentimos más la idea un poco romántica de la misma rebeldía, que una tiene que morir por lo que le hace ser a uno lo que es, ¿no? Y yo digo que estamos desmintiendo un poco o mucho tal vez, y puede que resuene con unos y con otros no, y es porque desde cuando entregar la vida a costa de se volvió casi que un ejercicio inmediato para ser militante, porque uno tendría más reconocimiento si lo asesinan por algo a que si uno decide seguir vivo por eso. Aquí no estoy solamente hablando de las luchas ambientales y sociales, sino de la misma identidad. En esta región han muerto muchos a costa de la identidad, de lo que nos hace ser a nosotros quienes somos, y han pervivido
siempre las memorias de quienes están, y esto lo digo con mucho respeto, pero yo, Yubelis Morales, no espero morir por una lucha. Yo no le sirvo a una lucha muerta. Yo le sirvo a mi río viva, gritando todos los días, hablando con quien toque hablar, peleando con quien toque pelear. Eso lo aprendí en Francia. Lo tenía desde acá, por supuesto, pero en Francia, en un rincón, en un sofá con mucho frío, entendí que yo tenía que levantarme, porque no era posible que yo estuviera traicionando a las cientos y miles de mujeres que todos los días estaban escribiendo, pensando, hablando o bailando sobre mí. Porque si mi lucha representa la vida, yo estaba dispuesta a seguir viviendo por ella. A veces, y esto lo digo con mucho cariño para las juventudes de la región, a veces nosotras pensamos que tenemos que vivir en un eterno calvario, si eso significa seguir teniendo a nuestro territorio con vida y a nuestra propia vida con vida, pero no es cierto. No tenemos que permitir que nos asesinen, no podemos permitir que nos asesinen. No podemos entregarle lo más lindo que cada una y cada uno de nosotros tiene para entregar, y es la esperanza. No podemos perderla. Marian fue un respiro, fue la sensación de descanso, fue el apoyo necesario, fue la lucha continua, fue la sororidad internacional, fue encontrarme con otras y otros, a quienes yo no entendía ni cómo hablaban, ni qué era lo que decía, ni siquiera comía lo que ellos comían. Y luego, mágicamente, terminamos hablando el mismo idioma, comiendo la misma comida, amando lo que yo amo, queriendo lo que ellos quieren, y siempre, siempre, siempre haciendo un llamado por la vida. Las juventudes de la región tienen que tener presente que no va a haber nunca jamás nada más valioso que la propia vida. Y si nosotras nos consideramos a nosotras mismas naturaleza, como yo lo hago, vamos a entender que no podemos ser contrarias a nuestro discurso, que no podemos permitir que la muerte llegue siquiera a nuestras puertas, que si hay que irse, hay que irse, pero cuando hay que regresar, hay que regresar. Y ni yo ni otros pueden decirte cuándo irte apropiadamente o cuándo es tiempo de regresar oportuno. Uno lo siente, yo lo sentí. Hubo un momento en el que yo estaba muy bien, me sentía vital, me sentía fuerte, me sentía imparable, me sentía como un río. Y fue momento de volver, y volví a Colombia. Y lo he enfrentado, y lo he sufrido, y lo he llorado, pero sobre todo me lo he gozado. Me he reencontrado, he vuelto a abrazar, he vuelto a cantar, he vuelto a ver el río, he vuelto a encontrarme en el horizonte. He visto cada atardecer con la magia de quien ve algo por primera vez. He esperado el mañana como quien tiene la certeza de que la vida es lo único que no se puede entregar. Y sobre todo he luchado por lo que uno siempre debe luchar. Yo siempre lucho por la vida. Ya estamos a punto de terminar porque tienes que hacer muchas cosas con toda la energía que llevaste contigo de este otro país a Colombia, que se nota porque chuta que estáis metida en cuestiones así te lo voy a decir bien a los chilenos. Me encanta, es parte de eso, y es verdad que si uno lo hace con gozo empieza a resonar. O sea, todo lo que tú me has dicho me ha puesto los pelos de punta, incluso yo, así que muchas gracias. Has mencionado, y sé que la ansiedad y la depresión a veces se concentran física y emocionalmente en distintas partes de tu cuerpo, y me gustaría saber cómo interpretas que el daño a la tierra se refleje de forma tan directa en nuestros cuerpos. Pero quizás no, ya hemos hablado mucho de esto, de lo que significa el cansancio y etcétera, pero quizás verlo desde la idea de que esa conexión que tenemos con la naturaleza, que el daño que se le hace al río
también va a ser un daño que voy a ver en mi cuerpo, como físicamente lo voy a poder palpar. A veces, y esto va muy ligado casi que con las primeras preguntas, y es que pensamos que somos seres que están levitando y que jamás van a sentir un efecto colateral, una contraindicación ecológica. Termino aquí acuñado. Pensamos que eso no nos va a pasar a nosotras, ¿no? Porque estamos bien, porque estamos luchando por la naturaleza, pero nos olvida que así como la naturaleza, nosotros tenemos nuestros tiempos, nuestros cambios, nuestros momentos, nuestros días que no. O sea, hay días en los que me dicen, Juve, necesitamos una entrevista sí o sí en medios nacionales o internacionales. Y yo digo como, no puedo. ¿Por qué no puedes? Que lo necesitamos súper urgente. Que no puedo. Hoy simplemente yo creo que no es posible para mí. Y no es posible para mí porque amanecí triste o porque amanecí cansada, porque no quiero. Está bien decir que no. Se nos ha olvidado decir que no, de hecho. Dios mío, este es un reclamo inmediato. Pensamos que decir no está mal. No es así. Cuando yo empecé a sentir en mi cuerpo que la cosa no iba tan bien, revisaba la lucha y la lucha tampoco iba tan bien. ¿Saben? Qué curiosidad. Entonces empecé a darme cuenta que era que si yo no estaba bien, por supuesto la lucha no iba a estar bien. Porque yo soy un pilar de la lucha, porque tú eres un pilar de la lucha, porque mi vecina es un pilar de la lucha, porque todas hacemos parte de la lucha. Y la lucha es colectiva, y eso es lo bonito de las luchas colectivas. Que una se enferma, que una se cae, que una un día no amanece como tal, pero siempre habrá otra u otro que te sostenga, ¿no? Por eso somos fuertes, porque no es que si nos caigamos va a un efecto dominó, porque siempre va a haber alguien ahí apoyándonos y apañándonos y apañándonos. Yo empecé a sentir en mi piel que algo no estaba bien, ¿sí? Yo empecé a sentir en mi cabello que definitivamente algo no estaba bien, en mi cara, que nada estaba bien. Y no paraba y seguía y seguía y seguía y seguía y seguía y seguía y me seguía poniendo más mal, ¿no? Entonces hubo un momento en el que tocó decir, stop. Mamita, usted es muy fuerza de la naturaleza, usted es muy río, usted es muy horizonte, usted es muy valle, pero usted es también un ser humano. Descanse. No, pero es que yo no puedo porque me siento mal, porque hay que hacer la diligencia logística, hay que mirar la metodología, hay que... No importa. Eso es lo bonito de las luchas colectivas, que si tú no puedes, tu compañera en la que tú confías plenamente porque sabes y conoces de sus capacidades, que son las mismas que las tuyas, y si no son las tuyas, son mejores, y si le hace falta un poquito para lo que tú necesitas, pues le apoyas y aprenden toda la cuestión, pues se va a sostener. Porque imagínate si un día nos hace falta la única que sabe hacer podcast. Ay, Dios mío, y necesitamos una entrevista. Y la única que sabe editar está súper enferma y tiene, no sé, no puede. No hacemos podcast hoy. Y si de ese podcast, entonces importa porque es el que nos va a llevar a ganar. Ay, entonces perdemos. Porque si no está nuestra compañera del podcast, más nadie sabe hacer una sala de Zoom y editar y mirar y todo lo que nosotras hacemos dentro de la colectividad es súper importante, nos hace ser quienes somos, pero no somos indispensables, no somos las únicas y especiales y absolutas y no, tenemos que sacarnos eso de la cabeza porque somos súper importantes. Sí somos únicas y especiales, sí somos maravillosas, sí somos poderosas, sí somos, pero somos con otras, ¿sí? Ninguna es menos que la otra, ninguno es menos que el otro, ninguno jamás va a ser alguien sin el otro al lado o la otra al lado. Y cuando uno entiende eso, se da cuenta que uno puede descansar, que uno necesita descansar, que los relevos son súper necesarios, que las transformaciones en las escuelas son nuestras aliadas, que los formadores de formadores son un espacio esencial.
Porque si nosotras no compartimos lo que sabemos y lo apreciamos cual capitalista que cree que ese saber tiene que ser solamente suyo para monetizar, perdemos, perdemos todo, porque perdemos pilares, porque somos fundamentales y porque sin nosotras la lucha no es igual, pero sin nosotras la lucha va a seguir, tiene que continuar. De hecho, esa es una finalidad. Si nosotras no estamos, y esto lo he aprendido de nuestras mayoras, si yo mañana no estoy, sí estoy, porque usted sabe lo que yo sé, porque usted es igual de sabia que yo, porque yo le he enseñado o porque yo he aprendido de usted y porque una tiene que dejarse ser con las demás. De eso se trata. Yo me quebré, horrible. Dios mío, yo sentía que mi piel no era mía, que mi cabello no era mío, que mi alma se me estaba saliendo. Estaba muy enferma, sobre todo porque una siente igual que su territorio, una somatiza, una se siente mal, una siente un dolor en el pecho, en el estómago, en las piernas, en todo. Imagínate si uno no tiene la posibilidad de descansar, de ser, de tener la confianza y la certeza de que se va a seguir siendo en la lucha así como una es, porque una es muy importante, una es muy especial, una es indispensable, pero una no es la única, siempre hay más. Y eso uno lo tiene que entender. Y si esto le toca las fibras a la persona líder, lideresa, líder, y mejor dicho, que piensa que si sin él o sin ella todo se va a caer, estamos muy mal, porque la finalidad siempre debe ser que si uno no está, se va a continuar. Así es que se hace. Así las luchas étnicas, identitarias, feministas, de género, han prevalecido, porque quienes han sido, se han dejado ser en las demás, y quienes estamos aprendiendo con mucho honor y mucho respeto, seguimos también enseñando a quienes lo necesitan. En Colombia eso le llamamos formador de formadores, hace parte de escuelas, y las escuelas a veces son en serio, una salvación. Ya estamos pasaditas un poco con el tiempo y yo sé que tienes el tiempo un poquito acotado. Así que, mira, vamos a hacerlo muy rápido. Vamos a hacer nuestra dinámica donde decimos algo nuevo con lo que nos quedamos y así damos el cierre. Así que, Sydney, ¿hay algo con lo que te quedaste en este capítulo? Y justo creo que hubo bastantes apuntes de los que estabas diciendo, Jubelis. em, pero una de las cosas que me quedo es que la vida es un carnaval. A pesar de cualquier cuestión en la que estemos, cualquier tiempo de nuestra vida, la vida es un carnaval. Eso me resonó mucho. ¿Ámbar? Sí, yo me quedo con la palabra transiciones. Creo que he estado trabajando muchísimo con esta idea de la transición energética, pero es verdad que es algo muy plural, es algo que tiene muchas capas, muchas dimensiones y dentro de todas las cosas nuevas que aprendí, Juve, teniendo este capítulo contigo, esto lo voy a aplicar muchísimas veces, créeme. Me vas a escuchar en Santa Marta diciendo mucho la palabra transiciones en vez de transición. Así que es. Muchas gracias, Juve. Gracias a ustedes, yo me quedo con la palabra resonancia y con todo lo que significa para todas nosotras, de un lugar a otro y en esta región que necesita transicionar y que necesita que las luchas sean un carnaval también. Esto fue Miradas del Sur. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y no te pierdas ninguno de nuestros próximos capítulos. Hasta la próxima.